Buenos días. Comenzamos este encuentro con la conferencia magistral del profesor Ángel Viñas, quien centrará su intervención en nuevas revelaciones en torno a la conspiración que dio inicio a la guerra en España. Revelaciones que nutren su último libro, publicado el pasado mes de abril. Doctor en Ciencias Económicas, tras haberse formado en las universidades de Hamburgo, Glasgow, Libre de Berlín y Complutense de Madrid, Ángel Viñas ha sido catedrático tanto de Economía Aplicada como de Historia Contemporánea y desde hace unos años es catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid. Entre numerosos cargos como funcionario español y como alto funcionario internacional, cabe destacar su labor en el Fondo Monetario Internacional en Washington, como embajador de la Unión Europea ante las Naciones Unidas en Nueva York y como director general de diversas áreas de la Comisión Europea desde Bruselas. En cuanto a sus obras, tras sus estudios iniciales de hace más de 40 años, convertidos ya en verdaderos clásicos sobre la guerra de España, como los relativos a la intervención alemana en la contienda o al famoso Oro de Moscú, durante la primera década del siglo XXI, conforme se fue liberando de sus obligaciones como funcionario internacional en Bruselas, retomó, a la par que la docencia en la Complutense, el estudio de la dimensión internacional de la guerra con una tetralogía ya indispensable para una interpretación rigurosa del conflicto. La soledad de la República, el escudo de la República, el honor de la República y el desplome de la República, este último en coautoría con Fernando Hernández Sánchez, también aquí presente. Y en la última década ha puesto el foco en la figura de Franco, con estudios como La conspiración del general Franco, La otra cara del caudillo, Sobornos, El primer asesinato de Franco y el recientísimo ¿Quién quiso la guerra civil? El conjunto de sus obras ha convertido a Ángel Viñas en el terreno académico, pero también en el panorama sociocultural de España, en autoridad ineludible en lo referente a la reconstrucción, interpretación y difusión del pasado del país. Sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias, David, por tus amables palabras. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores. En particular, quisiera agradecer la presencia del ingeniero Cárdenas y de Carmen Tagüeña, viejos amigos, vieja amiga. Bueno, aquí al llegar a México me he enterado de que lo correcto y lo normal es leer el paper que se haya escrito. He de confesar que yo he escrito un paper que hace una semana envié a los organizadores, pero me voy a permitir no leerlo y sí a improvisar en el sentido literal de la palabra mi intervención, teniendo en cuenta lo que he oído y lo que he hablado con los colegas en estos últimos días que he estado aquí en México. Bueno, debo de agradecer también, por supuesto, la presencia de la presidenta del Colegio de México, también al embajador de España. Me alegra mucho verle aquí presente y también, por supuesto, al representante de la cátedra, de la entidad financiadora de la cátedra del Banco de Santander. Y no en último término, quisiera dar unas gracias muy tardías a la representante del DAAD, porque yo confieso que fui en mi tiempo joven un becario del DAAD, que me permitió estar en la Universidad Libre de Berlín en el año 1963-64 y que, créanselo o no, cambió definitivamente el rumbo de mi vida. Así que yo estoy muy agradecido al DAAD. Bien, señoras, señores, sobre la guerra civil, los últimos cálculos en un libro publicado recientemente en España estiman que se han escrito aproximadamente unas 50.000 obras. Sobre la República, en los años de paz, es decir, de 1931 a 1936, otra estimación estima que se han publicado 5.500 obras. Puede que haya superposiciones entre ambas categorías, pero en cualquier caso, el volumen de obras, y no me refiero a artículos académicos, es inmenso.
un historiador que quisiera leer esas 50.000 obras o 40.000 obras no podría hacerlo en toda su vida. Por consiguiente, yo he llegado a la conclusión de que uno de los trabajos del historiador en estos años de libertad y de democracia en España y de ausencia de toda censura, cosa que no se podía decir entre 1939 y 1975, estriba en separar el trigo de la paja de ese inmenso material publicado sobre la guerra civil. Es decir, yo sostengo que casi todo lo que se pueda decir sobre la guerra civil ya se ha dicho por alguien en algún momento, en alguna ocasión, en algún idioma, y que lo que hay que hacer es naturalmente ver de lo que se ha dicho aquello que corresponde más o menos a los hechos, a la realidad del pasado, y lo que es descartable. Admito, claro está, que hay segmentos de la vida política, social y económica de España en los años de la República y de la Guerra Civil que, porque atañan a dimensiones individuales, a dimensiones de ciertas colectividades, la microhistoria, no se haya dicho nada o no se haya escrito nada, y por consiguiente hay en ese campo los historiadores tienen todavía bastantes cosas que despejar. Pero en los grandes problemas es, no voy a decir imposible, pero sí algo difícil decir o demostrar algo de lo que ya se ha dicho que es correcto o no es correcto. Por toda una serie de razones yo me he dedicado a esta última investigación, a esta investigación de este carácter a lo largo de los últimos libros, y me he llevado bastantes sorpresas, porque si bien no pretendo haber revelado nada nuevo, sí creo que he podido sustanciar algunas de las afirmaciones que sobre la guerra civil se han hecho y deslegitimar otras más que también se han hecho en base a lo que yo denomino la evidencia primaria relevante de época, es decir, la evidencia acumulada en archivos. Archivos españoles, archivos extranjeros, archivos públicos, archivos privados. Me he recorrido prácticamente los archivos de casi todos los países que intervinieron en la guerra civil y de también los que la prepararon. Mi último libro se titula ¿Quién quiso la guerra civil? El título responde estrictamente a su contenido. La guerra civil no fue un producto del azar, fue un fenómeno querido por alguien, en condiciones que hay que definir y que hay que identificar. Y aquí, naturalmente, esto lo liga, y de aquí mi presencia en este simposium, con la internalización o la vertiente internacional de la guerra civil, a la que yo me he dedicado desde mi primer libro y desde mi primera tesis doctoral, que hice cuando estaba destinado en la Embajada de España en Bonn entre los años 1971 y 1973. Me cabe el honor de haber enmendado la plana a muchos y eminentes historiadores alemanes que se habían aproximado, ¿no?, a aquel tema, pero no con la suficiente intensidad y no con el aparato documental y crítico que yo en mi primera obra, mi primera tesis doctoral, pude aducir. Termino el bucle de mis estudios sobre la internalización volviendo al principio. Siempre se vuelve a los orígenes para demostrar que la guerra civil fue esencialmente el producto de una conspiración. ¿Conspiración por parte de quién? Bueno, en primer lugar,
no hubo nada ineludible en la guerra civil. En contra de lo mantenido por una anterior generación de historiadores, algunos de los cuales eran muy amigos míos y de los que yo me beneficié de sus enseñanzas. Estoy pensando, por ejemplo, en Hugh Thomas, Gabriel Jackson, Herbert Southworth, Pierre Vilar y algunos otros, Manuel Tuñón de Lara. Yo he llegado a la conclusión de que no había nada ineludible en el proceso histórico español que llevara necesariamente a la guerra civil. La guerra civil se produjo como consecuencia de una serie de decisiones tomadas por los hombres, por políticos españoles, en momentos claves y en circunstancias dadas, atendiendo a todas las concomitancias de factores económicos, políticos, culturales, religiosos, sí, pero en definitiva por decisiones humanas. Y he identificado, otros autores pueden identificar más, básicamente tres grandes bifurcaciones históricas. De no haber tomado ese camino, se hubieran necesariamente producido otros acontecimientos, pero se tomó ese camino y se produjeron de manera casi ineludible ciertos otros acontecimientos. En definitiva, es escoger un poco lo que los anglosajones llaman the road taking en contraposición a the road not taking. ¿Cuáles son esos momentos para mí absolutamente esenciales con la ventaja que da el conocimiento del pasado? Pues el primero es la decisión del presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, de quitar de la presidencia del Consejo de Ministros a Manuel Azaña en septiembre de 1933. Esto indujo nuevas elecciones que no ganaron porque fueron separados por razones perfectamente explicables en la literatura y explicadas los socialistas y los republicanos de izquierda, que constituyeron el núcleo medular del primer bienio reformista. Segunda bifurcación, la decisión también del presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, de no permitir que el líder de la CEDA, José María Gil Robles, asumiera la presidencia del Consejo en diciembre de 1935, por razones perfectamente claras. No se fiaba de Gil Robles y pensaba que Gil Robles era, en el fondo, enemigo de la República reformista. Pero eso tuvo como consecuencia la aparición de un gobierno de transición y la convocatoria de nuevas elecciones en febrero de 1936. Y la tercera bifurcación histórica es el resultado de las dichas elecciones, que dieron la mayoría, no muy amplia, pero en fin, la mayoría a los partidos coligados en el Frente Popular, contra la cual se levantaron voces haciendo presión sobre el presidente de la República para que autorizara un golpe de Estado. Y entre las figuras esenciales que participaron en ese tipo de presiones figuran, en primer lugar, el general Franco, jefe del Estado Mayor Central del Ejército, y José María Gil Robles. Afortunadamente, si se hubiera dado el golpe de Estado en febrero de 1936, toda la izquierda española en su conjunto, por muy movilizada que hubiera estado, no hubiera impedido la toma del poder por las derechas y la creación de un gobierno de otro corte diferente del de Frente Popular. Pero eso no se hizo y, por consiguiente, la mecánica se puso en marcha. Una mecánica que ya había empezado a funcionar. ¿Y cuál fue esta mecánica? Bueno, es algo que siempre se dijo. Yo no revelo nada nuevo. Lo que sí revelo es la documentación de lo que se había dicho
sin haberlo demostrado con documentación primaria relevante de época. Y es que desde el año 1932, un sector de la política española había empezado a preparar una conspiración contra la República apoyándose en un factor foráneo, extranjero, extraño, hasta cierto punto, a la evolución política española. Y este factor vino dado por la Italia fascista. Esto, insisto, no es nuevo, no es nuevo. Hay memorias de algunos de los conspiradores que lo reflejan, pero que también distorsionan. Como, por ejemplo, el que fue comandante de aviación, Juan Antonio Ansaldo, que fue uno de los ejes a través de los cuales se fue forjando la conspiración entre monárquicos alfonsinos y la Italia fascista. Lo dice en sus memorias, publicadas nada más y nada menos que en 1953 o 54 en Buenos Aires, y que no se han vuelto a reimprimir. Luego, otros han hecho también unas afirmaciones similares, porque uno de los documentos, el acuerdo entre carlistas, alfonsinos y militares con Mussolini en marzo de 1931, el 31 de marzo de 1931, fue dado a conocer en el año 1937, en plena guerra civil, cuando las milicias republicanas, asaltaron la sede de Renovación Española y la casa de don Antonio Goicoechea, que había sido el líder de Renovación Española, y se encontraron con un documento en estos términos. Y naturalmente la propaganda republicana lo hizo de él fuego en favor de la causa desde aquel momento en adelante. Es decir, que yo no digo nada nuevo, eso ya se dijo. Pero vienen luego los historiadores, Y durante muchos años, en los años 50, en los años 60, en los años 70, en los años 80, una serie de historiadores ilustres, que yo particularmente no critico, tanto americanos como italianos como españoles, han dicho, bueno, y repetido, que el acuerdo de 1934 no tuvo vigencia, no tuvo efectividad, y que por consiguiente, pues bueno, esa fue una de esas cosas que se planean, que se hacen, pero que después, pues francamente, Mussolini no tiene interés en el tema y no tiene virtualidad alguna. Eso lo han dicho hasta íntimos amigos míos. Ismail Saz, Morten Heiberg, un historiador danés. Bueno, pues bien. Y ahí quedó el tema. Bueno, yo por mi experiencia como funcionario siempre he sido un hombre de dosieres. Las decisiones en política internacional y en política española, en política interna también, se suelen tomar sobre la base de dosieres. Las decisiones se preparan. Hay gente que prepara. No se le ocurre normalmente a nadie tomar una decisión clave sin dosieres. Bueno, hay una excepción a la que voy a hacer una breve referencia, porque fue mi primer trabajo, como dije antes, la decisión de Hitler de ayudar a Franco, tomada el 25 de julio de 1936, en la que Hitler decidió, por su cuenta, repentinamente y sin consultar prácticamente a nadie, acudir en ayuda de un general sublevado en Marruecos llamado Francisco Franco, del que tenía muy escasas referencias. Pero esto es lo anormal, no es lo normal. Lo normal es que se preparen dosieres. Y lo que yo he hecho en los archivos romanos ha sido identificar con mayor o menor
pericia y con mayor o menor intensidad los dosieres que se fueron preparando entre 1934 y 1936 para el Duce, para Mussolini, en relación con la conspiración civil y militar española. Y eso es lo que, a pesar de que he encontrado muchos huecos en la documentación de origen fascista, permite perfilar la dinámica y algunos de los momentos culminantes de esa conspiración. Primera cosa. Segunda cosa. Los historiadores españoles y también muchos extranjeros se han fijado exclusivamente en la conspiración militar. La conspiración militar, se sabe hoy, empieza hacia el mes de marzo de 1936 con algunos antecedentes a los que no se atribuye demasiada importancia. Y esto forma parte de la ortodoxia que en la materia predomina tanto en la literatura española como extranjera. Se olvidan dos cosas. La primera es que todas las tesis y demostraciones relativas al desarrollo de la conspiración militar están basadas en documentos muy frágiles y sobre todo muy escasos. ¿Cómo es posible que esto sea así? Bueno, muy sencillo. Hubo 3 personas que fueron absolutamente claves en el desarrollo de la conspiración militar. En primer lugar, el general Mola, que como jefe de Estado Mayor de la conspiración se puso al frente de la misma a partir del mes de abril de 1936. Prácticamente todos los historiadores españoles y extranjeros se han basado en los papeles de Mola, las denominadas instrucciones reservadas. Existen, pero no cuentan toda la historia. ¿Y por qué no cuentan toda la historia? Bueno, no cuentan toda la historia porque eso es solamente una parte probablemente minúscula de los papeles de Mola. ¿Y qué pasó con los papeles de Mola? Bueno, el 3 de junio de 1937 el general Mola se estrella en un accidente de aviación y perece. Y a los 2 o 3 días de la muerte de Mola, el general Franco, no pudo ser otra, mandó a un pelotón del Servicio de Inteligencia y Policía Militar que arrebató todos los papeles de Mola en Pamplona, que estaba escribiendo, esto lo he descubierto yo, si me permiten la modestia, una historia del sedicente alzamiento militar. Lo que había en los papeles de Mola no se conoce. Otra persona por encima de Mola, que era el, por así decir, director de la conspiración militar, el general Sanjurjo, se estrella también en un accidente de aviación motivado por la impericia del piloto, el comandante Ansaldo, el 20 de julio de 1936. Previamente ha quemado muchos papeles en Estoril, en donde estaba exiliado, y se lleva una maleta cargada de papeles en el avión, que se quema en el accidente del avión. Tampoco hay muchos papeles de Sanjurjo. Hay algunos, pero no son demasiados. Y en ellos no hay en los que se han conservado, no hay la menor referencia a las vertientes internacionales. Otro personaje muy importante en la conspiración militar es el general Varela, Enrique Varela. El general Enrique Varela ha dejado un archivo inmenso. Está hoy depositado en el Archivo Provincial de Cádiz. Lo que pasa es que cuando se organizó ese archivo, lo organizó un militar subordinado a
a Varela, pues le consultó al general, bueno, aquí mi general, aquí hay cosas un poco que no sería conveniente que aparecieran, pues quémelos. Bueno, entonces, en el archivo de Varela, que yo también he consultado, pues la verdad es que hay muy poco. Es decir, que 3 personajes claves, observen que no cito a Franco, en la conspiración militar murieron accidentalmente o por enfermedad. Varela murió de un cáncer, pero quemaron papeles. Entonces, fijarse en las instrucciones reservadas de general Mola para explicar la conspiración militar, bueno, está bien, hay que hacerlo, es lo que hay, pero que hay que hacerlo con cuidado. Y entonces esto me lleva al otro sector de la conspiración, en mi opinión, más importante que el militar, o casi tan importante como el militar, que es la conspiración civil. La conspiración civil, de la conspiración civil se sabe muy poco. Tampoco hay papeles, tampoco hay papeles. Bueno, eso es lo que se ha dicho siempre, pero sí quedan algunos. Quedan algunos que hay que cruzar con los militares y que hay que cruzar con los papeles italianos. La conspiración civil está desde el primer momento encabezada por el sector monárquico alfonsino, que repudia desde el 14 de abril de 1931 a la República por considerarla un régimen ajeno a la historia, a la tradición española, a las esencias españolas, y un régimen, en el fondo, ilegítimo. Bueno, esto es lo que se ha dicho siempre y es uno de los tópicos esenciales de la historiografía franquista. Es decir, que yo tampoco descubro nada. Incluso hay toda una serie de escritos, publicaciones, Acción Española, Época, La Nación, en donde los alfonsinos, que son un círculo muy minoritario, pero que representan los sectores tradicionales, los intereses de la oligarquía agrícola, industrial, financiera, escriben y van tratando de justificar la necesidad de dar un golpe y de cómo es preciso importar las exógenas o las ajenas teorías del fascismo rampante y triunfante en el caso Italia. Eso ha sido estudiado por muchos autores, se han escrito media docena de monografías sobre la teología, por así decir, y la política de la insurrección, basada en esas fuentes públicas que la República pues no prohibió, en fin, en algunas ocasiones sí, pero en general están ahí disponibles online. Cualquiera puede ver Acción Española y leer 4 o 5 años de Acción Española online. Es decir, que yo tampoco descubro nada, salvo que yo he dejado de lado la superestructura ideológica justificativa, he ido a ver la actuación conspiratorial real. Y hay papeles, Los papeles que yo he manejado, habrá otros, porque las conspiraciones en general no se dejan muchos papeles, ¿no? Pero, en fin, y en los civiles menos aún. Pero, en fin, hay algunos. Los que he manejado han sido los del Conde de los Andes, monárquico Enragé, los de uno de los elementos centrales de la conspiración, que dejó unas memorias que son de todas conocidas, don Pedro Sáenz Rodríguez, Testimonio y Recuerdos, publicadas en 1976-77, que hay que leer con lupa, porque cuentan una parte de la verdad, pero no toda la verdad, y la parte de la verdad
convenientemente desfigurada, ¿no? Una mentira, para que sea eficaz, tiene que tener algún gránulo de verdad. Si no, no hay. Y tiene sus papeles. Los papeles que pueden ustedes encontrar en el archivo de la Fundación Universitaria Española, en la madrileña calle de Alcalá, enfrente de la estatua del general Espartero. Más céntrico imposible. No hay que ir a Moscú, no hay que ir a Londres, no hay que ir a Singapur, no, a la calle de Alcalá. Bueno. Y poco más. Bueno, yo fui a los papeles de Sáenz Rodríguez y encontré hace 3 o 4 años 4 contratos firmados el 1 de julio de 1936 por Sáenz Rodríguez con el director de una empresa aeronáutica italiana para el suministro de material de guerra moderno, aviones de transporte y de bombardeo, aviones de caza, hidroaviones, y todos con listas complejísimas de municionamiento, piezas de recambio, combustible, es decir, listos para entrar en acción de manera inmediata. Yo tampoco fui el primer autor que descubrió esos documentos, esos contratos, porque estaban allí y un par de gente lo vio, pero no les dio importancia. Yo sí les di importancia porque estaban firmados el 1 de julio de 1936. Y claro, los dosieres se pueden falsificar, se pueden modificar y tal, pero las fechas cuentan, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención. Y entonces, pues los publiqué en un libro en el año 2013, porque evidentemente de lo que ello se desprendía es que al menos un sector de los monárquicos se estaban preparando no para un golpe de Estado, que ya estaba en preparación por los militares, ¿no?, sino quizá para una guerra corta, porque para un golpe de Estado no se necesitan aviones de caza Fiat CR-32 ni bombardeos Savoia Marchetti 71, que eran de los más avanzados de la época, ni mucho menos hidroaviones. ¿Hidroaviones? ¿Para qué, no? Entonces, eso me llevó a mí a pensar de que había, como decimos en castellano, español al menos, gato encerrado. Y al final lo que había que ver era qué había en Italia, en donde muchos historiadores han trabajado. Bueno, pues yo no sé cómo habrán trabajado, a lo mejor trabajaron hace años y desde que ellos trabajaron en los archivos italianos, pues se han desclasificado nuevos documentos, o a lo mejor no los vieron, porque me parece imposible que historiadores amigos míos, historiadores españoles como Javier Tussell, Ismael Saz, o extranjeros como Morden Heiberg o John Coverdale, o italianos como Renzo de Felice, no vieran esos papeles. Bueno, pues yo francamente, gracias al apoyo de la Embajada de España en Roma, fui a ver allí los papeles y en 15 días les puedo decir que descubrí todo lo que tenía que descubrir para fortificar mi tesis. Y claro, lo que se ve allí es la continuidad de los contactos entre los conspiradores civiles después del acuerdo de 1934, ese que todo el mundo decía que no había tenido virtualidad alguna, hasta 1936. Claro, hay toda una serie de contactos subterráneos de los que no participa la embajada fascista en Madrid, que es muy poco conocida por otros sectores de la administración italiana, y, oh milagro, los dosieres. Hay un dossier que se prepara a Mussolini en el mes de octubre de 1935,
que está más o menos completo, previendo una entrevista entre don Antonio Goicoechea, el líder de Renovación Española, una entrevista con el Duce. Y ahí se explica lo que quiere Antonio Goicoechea, uno de los firmantes de los acuerdos de 1934, cuáles son los proyectos, y yo milagro, dos notas, una política de Antonio Goicoechea en nombre de Renovación Española y otra militar en nombre de la Unión Militar Española, es decir, el círculo de conspiradores militares que desde el año 34 han estado agitando dentro del ejército republicano. Y ahí, claro, ahí se revela, ya es el año 35, ahí es donde se revela ya la estrategia de los conspiradores que han ido poniendo en punto poco a poco a lo largo de los años 33, 34 y 35. ¿Y qué se desprende de ello? Pues simplemente que van a solicitar el apoyo italiano para un golpe de fuerza. No olvidemos que en el año 34 y 35 hay un gobierno de derechas, por así decir. El gobierno republicano es un gobierno de derechas, un gobierno opuesto a las reformas estructurales del primer bienio. Es un gobierno de derechas, pero ya hay los conspiradores civiles y militares de consumo dicen es muy verosímil que en las próximas elecciones la izquierda pueda volver al poder y esto es una cosa que nosotros no podemos tolerar. Nos sublevaremos, así de simple, y necesitamos el apoyo italiano. Bueno, empieza esto a justificar el porqué, cuando en el febrero de 1936 efectivamente vuelven a ganar la izquierda, la conspiración que ya estaba planificada, que ya estaba planeada, que ya había montado un dispositivo militar conspiratorial, se pone en marcha. Y lo que ocurre es que desde febrero de 1936 hasta julio de 1936, el papel de la conspiración civil cambia, porque ellos ya han hecho más o menos su papel. Lo que queda es ajustar lo que se requiere en términos de apoyo militar, que culmina en los contratos de 1 de julio, y crear la sensación de un estado de necesidad. Es decir, hacer ver a la opinión pública española e internacional que el gobierno del Frente Popular es un gobierno de desmanes, que es un gobierno atroz, y ahí es donde entra el tercer cuarteto o el tercer terceto de la conspiración civil, falangistas, la falange. ¿En qué papel? Papel de pistoleros. Papel de pistoleros. Para los conspiradores monárquicos, lo único que interesa de falange es que no se pronuncie de una manera clara antimonárquica, pero se les relega al papel de pistoleros. Y el papel de pistoleros de falange estriba con asesinatos selectivos, excitar políticamente a los militares y a las fuerzas más o menos de la reacción. Es el papel que desempeña brillantemente Calvo Sotelo, que es el jefe de la conspiración monárquica, y secundariamente José María Gil Robles. ¿Cuál es lo que los monárquicos pretenden? Los conspiradores civiles y militares pretenden. Pues me da vergüenza decirlo, porque yo no sé por qué no se le ha ocurrido a ningún historiador o a pocos historiadores se les ha ocurrido esto. Es duplicar en España el régimen fascista italiano, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Es decir, vamos a restaurar la monarquía
con el rey a la cabeza, un duce y un partido nacionalfascista. Y en el ínterin, como no se puede recuperar la monarquía inmediatamente porque la población no la aceptaría, algo que el propio Mola conoce. Una de sus primeras instrucciones reservadas dice, no, el golpe se hará sin adscripción monárquica. Claro, porque tiene que traer para el golpe militares que son monárquicos y militares que son republicanos y militares que no son nada, que son profesionales. Al cabo de un cierto tiempo, restauramos la monarquía, traemos al rey y les copiamos a ustedes. Bueno, ese es el plan. Solo que el plan no funciona. ¿Y no funciona por qué? Bueno, en primer lugar, porque al hombre clave de la conspiración y del que no he hablado hasta ahora mucho, don José Calvo Sotelo, por otras razones que no tienen nada que ver con la conspiración, le pegan 4 tiros y lo matan el 13 de julio. Y la conspiración se queda sin líder civil. Y el 20 de julio, una semana más tarde, el hombre que iba a asumir el puesto temporal de regente o de jefe del Estado en funciones mientras se derrota a la República, el general Sanjurjo se estrella cerca de Estoril, en Portugal, cuando emprende un viaje aéreo a Burgos y en el despegue, por una serie de razones que yo examino cuidadosamente, se estrella. Y el golpe se queda descabezado, se queda sin cabeza. Precisamente porque el golpe se queda descabezado, ahí interviene Franco. Interviene Franco, que ha tenido un papel relativamente pasivo durante todo el periodo de la conspiración, porque su función estriba en sublevar la guarnición de Canarias y ponerse al frente del ejército de África. Ese es su papel, no es otro. Pero, descabezada la sublevación, yo ignoro, es una de las cosas que ignoro. Yo no sé si Franco está al corriente de los contactos con Italia, no lo sé, entre otras razones porque, milagro de los milagros, nadie sabe dónde está la documentación del general Franco acumulada durante el periodo de la conspiración mientras era comandante general de las Islas Canarias. Ha desaparecido. Sabemos que se la llevó, de Canarias se la llevó a África. No sabemos cuál fue su destino. Bien, esto es más o menos la conspiración. ¿Qué pasa con Alemania? Bueno, desde tiempo inmemorial, y por razones comprensibles, los historiadores españoles y extranjeros, sobre todo en la izquierda, han puesto a Hitler como el deus ex machina demoníaco de la conspiración contra la República. Pero de hecho, ni la Alemania nazi en general, ni Hitler en particular, tienen un papel relevante. Los conspiradores civiles y también militares han tratado de hacer contactos con Alemania. Se sabe de manera pertinente que en el mes de finales de febrero, principios de marzo de 1936, el general Sanjurjo visita Berlín. Y no visita Berlín para disfrutar de sus cabarets. Pero nadie ha encontrado el menor atisbo, salvo una excepción que encontré yo después, de que ese viaje hubiera dado resultados. Coincidió más o menos con el proceso de remilitarización de Renania, los preparativos, y probablemente a Sanjurjo no le hicieron ni caso. En el supuesto de que Sanjurjo hubiera entrado en contacto con los círculos políticos, porque lo normal es que se hubiera limitado a las empresas suministradoras de armamento que venían suministrando armas al ejército español durante la monarquía y durante la República, y eso en donde él tenía asideros
importantes. También sabemos que de todas maneras debió de establecer algún contacto porque por una cosa absolutamente excepcional se encontró una carta de un millonario norteamericano residente en París al presidente de las Cortes franquistas, o entonces ministro de Justicia, don Esteban Bilbao, carlista, en la que revela que el teniente coronel Barroso, de la Embajada de España en París, se presenta en su casa. Él vivía, como buen millonario, vivía en la Lille de la Cité, y le dice: márchese usted corriendo a Berlín, hable usted con von Ribbentrop y dígale que la ayuda prometida, que a ver qué pasa. Bueno, esa es una carta, está ahí, pero el millonario norteamericano William Middleton, casado con una dama carlista francesa, también hay esas cosas, no se va a Berlín, se va a unirse a las tropas que están marchando hacia Madrid y que son detenidas en el Guadarrama. Es decir, no sabemos realmente si alguien habló con von Ribbentrop, que en aquella época era el consejero áulico de Hitler, pero para asuntos británicos. Posteriormente fue nombrado embajador en Londres. No sabemos, ahí hay una interrogación. Lo que sí sabemos es cómo se produjo la decisión de Hitler el 25 de julio de 1936, sin ninguna referencia que se sepa o que se haya documentado hasta ahora a contactos previos. Ni a los alemanes les interesaba España, ni a Hitler tampoco le interesaba. Esta divergencia de génesis en la intervención de las dos potencias fascistas va a tener consecuencias dramáticas en la guerra civil. ¿Por qué? Porque cuando Mussolini, en condiciones que explico aquí, accede a que salgan los aviones que ya se habían contratado y salen inmediatamente, los primeros el 30 de julio y los segundos y terceros y cuartos contratos se ejecutan a lo largo del mes de agosto, tiene en mente un proyecto o una estrategia geopolítica destinada a asentar su dominio en el Mediterráneo occidental. Está pensando en un aliado en el español, un pueblo latino al que la Italia fascista ha sido capaz de exportar su propio régimen. Hay siempre, desde el principio, una variante política interna que se manifiesta, pero esto lo dirá mejor que yo el profesor Rodrigo, a lo largo de la guerra civil, en tanto que a los alemanes eso no les interesa. Al principio, lo que les interesa es que en España no se imponga un régimen comunista que pueda hacer, aliarse un poco a Francia en un eventual escenario internacional posterior. Esas dos, el origen de la intervención de las dos potencias fascistas, que es muy distinto y que no ha sido subrayado lo suficiente en la literatura, es lo que explica el comportamiento de ambas durante la guerra civil. Y ya David Jorge hablará de ello mejor que yo. Lo que queda para que gane Franco no solo es que las dos potencias fascistas intervengan en su favor, es que las democracias occidentales no apoyen al régimen republicano. Y esto, que ya se veía venir, pero que el gobierno británico, el gobierno español no vio, pues es lo que cierra el dogal de las fuerzas contrapuestas que van a servir de apoyo a Franco durante el 36 al 39 y que van a servir de dogal para la República en el mismo periodo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel.
Y abrimos ahora un turno de preguntas para el público. Bueno, mil gracias, Ángel, por esta conferencia. Has logrado sintetizar en pocos minutos un libro gigantesco que nos acabas de dar al público. Es evidente por lo que dices que desde 1931 se está conspirando contra la República, desde el momento mismo en que la monarquía es derrotada y la República asume el poder. Queda un poco la duda, o me quedaría a mí un poco la duda, de cómo explicar que esta larga conspiración en etapas y por distintos personajes hasta julio del 36 no haya sido de alguna manera enfrentada por las propias autoridades de la República. Es decir, parecería que hay conspiración, que la República está envuelta en mil aspectos de cambio, de transformación para España, pero que hay poca inteligencia de la República, inteligencia en el sentido de poder romper conspiraciones que eran de esperar. No se iba nadie a fiar de que los monárquicos no conspirarán contra una república. Nadie se iba a fiar de que las derechas no conspiraran contra la república progresista. Y sin embargo ahí estaba, y también estaban los rumores de que el ejército estaba dividido, etc. ¿Cómo es que nada de eso, o eso no se pudo de alguna manera enfrentar, o si no frenar, por lo menos enfrentar más públicamente? ¿Por qué el 18 de julio acaba por tomar un poco por sorpresa a España y al mundo entero? Sí, muchas gracias. Bueno, he dejado muchas cosas de lado, naturalmente, para comprimirlo en 45 minutos. Durante el primer bienio reformista, la República siguió muy de cerca, a través del Servicio de Investigación Exterior, en Francia e incluso en Italia, los manejos antirrepublicanos. Es un poco, en fin, la República no tenía una CIA ni nada de eso, pero en fin, tampoco estaba desprovista de instrumentos, ¿no? Se contrató, por ejemplo, a una agencia de investigación francesa a la que se le dio mucho dinero para que siguiera los manejos monárquicos en París. Los agentes de esta agencia informaron a Madrid, y Madrid pidió inmediatamente más información, más información. Se dice que Calvo Sotelo ha ido a Roma, se dice que Calvo Sotelo se ha entrevistado con el Duce. Díganos más. Y en este juego de informaciones hay personajes muy importantes que luego nunca han dicho una palabra en sus memorias. El embajador en París, Salvador de Madariaga, estaba perfectamente al corriente de lo que se tramaba, ¿no? El embajador en Roma, un republicano de pro, Gabriel Alomar, lo mismo, da informes que el Vaticano y el régimen fascista están en contra de la experiencia que representa la República Española. Luego, claro, llega el bienio negro, por decir, el bienio contrarreformista. Que yo sepa, ya no hay esas peticiones de Madrid. Yo creo que hay aquí un fallo, pero no lo he estudiado detenidamente porque tampoco me he sumergido en la documentación relevante para ello, que el Ministerio de Estado falló. Pero cuando vuelve de nuevo la República Reformista al poder, en el Frente Popular, lo cierto es que ni Manuel Azaña, presidente del Gobierno y después de la República, ni Augusto Barcia, ministro de Estado, ni los ministros militares, que deberían haber estado enterados, hacen el menor o demuestran el menor interés por la vertiente internacional. Es decir, la vertiente internacional está completamente descuidada. La vertiente interna. Naturalmente que el Gobierno sabe que hay efervescencia en el ejército, pero no hace nada.
pero no hace nada. Y es algo que yo no me explico, porque la efervescencia en el ejército se traduce, de nuevo, no en dosieres, no en dosieres, pero sí en hojitas de propaganda. Yo republico aquí en el libro dos o tres. ¿No? Y el servicio de información militar o el equivalente, ¿no? No coge ninguna, no toma ninguna, no se entera de ninguna. Pues misterio. Es decir, para mí es un gran misterio. Y es verdad que en los meses de junio, incluso de julio, les llegan a Azaña, presidente de la República, por los más diversos conductos privados y públicos, informaciones. Cuidado con el ejército, cuidado con el ejército. Se lo dicen sus propios correligionarios de Acción Republicana. No hay acción. El presidente del Consejo de Ministros y Ministros de la Guerra, Santiago Casares Quiroga, se le informa de que hay agitación en el ejército. El ministro de la Guerra, general Masquelet, incluso publica una nota en los periódicos muy conocida: el ejército es leal a la República. Bueno, algo le habría llegado para tener que decir esa nota de publicación obligatoria en los periódicos de la época, creo que es en el mes de marzo de 1936. Pero la verdad, hay movimiento de personal, de generales, coroneles, tenientes coroneles, no solo en el ejército, sino también en la Guardia Civil. Pero todo eso es insuficiente. Todo eso es insuficiente. Por eso, y es inexplicable, se han pronunciado diversas teorías, se han argumentado diversas teorías. La primera, que es probablemente la más, la más verosímil, es que el gobierno republicano, que se enfrenta con una primavera un poco agitada, ¿no?, por las reivindicaciones sociales contenidas durante el bienio precedente y por la necesidad de hacer frente a los compromisos de liberación de los prisioneros que están en la cárcel y de repatriación de los exiliados, generalmente comunistas, que han sido detenidos o que se han tenido que marchar como consecuencia de la Revolución de Octubre de 1934, pues están pensando más bien en cómo contener la efervescencia anarquista. La efervescencia anarquista. Y la verdad es que las fuerzas de orden público, Eduardo González Calleja y otros autores como Rafael Cruz, lo han demostrado. Durante la primavera de 1936, el orden público se mantiene, pero en general se mantiene contra la izquierda. Se mantiene contra la izquierda, que es, bueno, es donde aparece el peligro para una república que es reformista, y sí, pero manontropo, ¿no? Y sobre todo manontropo en el sentido de rapidez. Yo no tengo otra respuesta. Y luego, claro, que los militares creen a sus colegas. Los militares republicanos creen a sus colegas. Es muy conocido el caso del general Batet, capitán general de Valladolid, jefe de la división orgánica, que va a ver a Mola, y Mola dice: bueno, deme usted su palabra de que no hará nada contra la República. Y Mola le dice: le doy mi palabra de honor de que no haré nada que no esté en consonancia con mi honor. Bueno, y luego cínicamente dice: claro, el dar la palabra de honor y faltar a ella para salvar a la patria. Es decir, ahí hay lagunas que yo denuncio al final, pero también es verdad que muchos archivos militares en el año 2019 siguen cerrados, cosa que para mí es absolutamente inexplicable. Inexplicable. Y yo he sido siempre muy crítico de los gobiernos del PSOE, que no han sido capaces de poner fin a una situación absolutamente insólita
en los países civilizados de Europa Occidental. Somos una excepción dentro de la Unión Europea. Seguimos aplicando la Ley de Secretos Oficiales de 1968, una ley franquista retocada muy ligeramente por UCD en el año 1976. Bueno, pues esa es... Y como todos los documentos que lleven el signo de secreto tienen que ser desclasificados por el Consejo de Ministros, pues claro, vaya usted a ver, ¿no? Carmen Chacón, la ministra socialista de Defensa, que desgraciadamente fallecida, preparó una desclasificación global de cerca de unos 10.000 documentos. Se conocen las categorías, se han hecho públicas. Alguien ha filtrado esas categorías. Pero hasta hoy, si se han desclasificado, yo cito al final los agradecimientos o en las conclusiones una orden ministerial de la ministra de Defensa en funciones que parece que desclasifica ciertas categorías. ¿Cuáles? Para mí es insólito. Y es tanto más insólito cuanto en lo que se refiere a los papeles fundamentales del Ministerio de Asuntos Exteriores, el ministro con el que yo trabajé, Fernando Morán, desclasificó los papeles en el año 1983 y durante 30 o 40 años han estado los historiadores entrando a saco en los papeles del Ministerio de Asuntos Exteriores y el Estado español, les aseguro que no se ha derrumbado. Se han podido estudiar la política exterior española y la seguridad española en la República, en la Guerra Civil, en el franquismo, prácticamente hasta 1975. Hasta 1975. Llega uno de los gobiernos, el primer gobierno del señor Rajoy, ¡clic! Cierre radical. Bueno, es verdad que han vuelto a abrirlos, pero ya no en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde era muy cómodo, sino en el AGA, el Archivo General de la Administración. ¿Y cuál es el truco? Pues claro, todo tiene su truco. Se pasan cerca de 30.000 legajos al AGA, pero no se le dota de personal. Y claro, los archiveros del AGA y el personal del AGA que se ven ahí con una masa de 30.000 legajos, ¿qué hacen? Bueno, hay que empezar a clasificar, mientras no se clasifiquen y tal. Sí, por favor. Tu opinión con respecto a la Iglesia en las conspiraciones. Bueno, yo no he entrado en los archivos vaticanos. Algunos amigos míos sí han entrado en los archivos vaticanos. No se ha encontrado, que yo sepa, una actuación directa de la Iglesia Católica en la conspiración. Pero eso que a mucha gente le puede sorprender, a mí me parece lógico, porque la conspiración iba por ciertos carriles, con ciertos objetivos. Con ciertos objetivos. Ahora bien, que el Vaticano no tenía ninguna simpatía por la República, eso es absolutamente correcto. Que ciertos sectores del Vaticano y de los conspiradores, ojo, estaban descontentos con la actuación del nuncio, Federico Tedeschini, que era, como buen diplomático vaticano, pues comprendía que había que estar a bien más o menos con el gobierno, ¿no? Porque si uno se pone malo enfrente del gobierno, la que pierde es la Iglesia. También es verdad que los monárquicos que hicieron todo lo posible para que el Vaticano
revocara a Tedeschini es cierto. Y muy recientemente, en un congreso celebrado en Zamora hace un mes o 2 meses, me he enterado que el nuncio que se preveía para sustituir a Tedeschini y que no llegó a tomar posesión en España, porque se produjeron los acontecimientos del 18 de julio, que era un tal Filippo no sé qué, lo cito aquí, un colega experto en las relaciones, en la historia de la Iglesia, en las relaciones Iglesia-Estado, me dijo, pero eso es muy importante. Filippo no sé qué era un especialista en golpes. Venía de Buenos Aires, José Ramón Rodríguez Lago. ¿Significa esto que el Vaticano había visto que Tedeschini no era la persona adecuada para representar los intereses de Roma, de la Iglesia romana en España en aquel momento? Pues es posible, no lo sé, pero nada más. Desde luego, los conspiradores no contaban con la Iglesia. Eso en el plano, por una razón, porque el partido que defendía los intereses de la Iglesia era la CEDA. Y la CEDA, hasta muy entrado 1936, no participa en la conspiración. No participa en la conspiración por una razón muy clara, y es que hay una enemistad personal y política entre Calvo Sotelo y Gil Robles, y hasta el mes de marzo o abril de 1937 no le dicen a Gil Robles un poco lo que está pasando. Y en qué medida se lo dicen, yo no lo sé todavía, pero se le dicen. En la conspiración final, en el último tramo de la conspiración final, ya hay agentes cedistas, yo lo señalo ahí, que participan junto con los monárquicos, pero no antes de junio del 36. Bien. Carlos. Una pregunta muy puntual. Calvo Sotelo aparece como un actor muy importante en la relación también con Italia. Sí, es fundamental. Hay papeles de Calvo Sotelo, siempre esta búsqueda de los papeles es interesante, porque ¿y qué hay del lado italiano? Hay un archivo de Calvo Sotelo en Pontevedra. Yo el verano pasado fui a verle, pero los papeles de Calvo Sotelo, que es una masa bastante importante, se detienen en el año 1929. No hay nada después. Hay 2 hipótesis. Primero, que los tenga la familia. Yo la señalo aquí. Yo que creo que el hombre malo de la conspiración es Calvo Sotelo, pues claro, no iba a pedir papeles a la familia, eso que lo haga otro, ¿no? Hay una gran biografía, agiografía, de cerca de 900 páginas de Calvo Sotelo, hecha por Alfonso Bullón de Mendoza, un destacado miembro de la Asociación Nacional Católica de Propagandistas, que no cita para nada la vertiente italiana, el coté italiano de Calvo Sotelo. O que se quemaran, es lo que dijo uno de los conspiradores en el Madrid de 1936, estallada la sublevación. Ahora yo digo, si Calvo Sotelo, que era la pieza clave desde el punto de vista político, civil y político, está preparando el golpe y no pone a recaudo antes, sabe cuándo se va a celebrar el golpe, eso lo sabemos. Está pensando en marcharse a Portugal, eso también lo sabemos. No pone a caudo sus papeles, pues bueno, pues estaba un poco alucinado, ¿no? Y según Yanguas Mesía, conspirador nato junto con Calvo Sotelo, había dicho, claro está, que Calvo Sotelo había preparado la armazón jurídica del nuevo Estado, el que surgiría después del triunfo del golpe. Es decir, que si uno está trabajando como un esclavo preparando toda la armazón jurídica, ya lo había hecho antes en la dictadura para el directorio civil
y luego eso lo deja en su casa, donde sabe que van a ir las milicias, obviamente. Sí, pero no sé más. La búsqueda de archivos es una tarea dura y que no, en España no da grandes alegrías, ¿eh? No da grandes alegrías. Bueno, lo mío es muy sencillo. Yo quisiera saber cuándo se vuelve preponderante Alemania en ese conflicto, porque inicialmente pareciera todo Italia, Italia, Italia. Y yo por lo pronto lo tengo como borrado a Italia. Pienso en los alemanes, en pues los Juncker, en los Messerschmitt, ya en el rollo de la guerra propiamente. Entonces eso me gustaría saber. Alemania decide el 25 de julio. Punto. 25 de julio de 1936. Franco se entera de que Hitler decide ayudarle el 27 o el 28 de julio. Los primeros aviones alemanes, bueno, el primer avión llega el 28 de julio y los primeros aviones alemanes llegan el 5 o el 6 de agosto. Pero desde el 27 o 28 de julio, si no antes, Franco sabe que Hitler ha acudido en su apoyo, que es definitivo, ¿no? Porque luego, durante la guerra, hay una distribución de roles, de papeles, entre alemanes e italianos, con altos y bajos, ¿no? Porque tienen recelos, en fin, hay recelo entre ambos, pero Franco se entera de que Hitler le ayuda el 28 de julio. Sí, por favor. Yo quisiera comentar sobre un libro recientemente escrito por Adam Hochschild, denominado Spain in Our Hearts, Sí. Americans in the Spanish Civil War, Yes. 1936-39. Sí, lo conozco. Aquí nos relatan básicamente que la Texaco, el director de Texaco, estaba enviando importantes cantidades de petróleo a España y que era un simpatizante de los fascistas. Sí. Entonces, aquí es claro, Alemania e Italia estaban necesitados de grandes cantidades de petróleo. Los descubrimientos, Europa no tenía petróleo en ese momento, aunque ya Alemania estaba desarrollando la técnica que realmente es la de petróleo, la del diseño de moléculas, el petróleo que es aceite de la piedra del petrus óleo. Ellos ya obtenían del carbón de piedra hidrocarburos. Sí. Aquí equivocadamente en América le llamamos petróleo, pero eso no es petróleo, es aceite el que extraemos en América. Pero ellos ya tenían intereses muy fuertes, por eso es también probablemente el apoyo que le dio los fascistas a España, pues para transitar el petróleo desde América, desde la Texaco, a los fascistas europeos. ¿Qué piensa usted de eso, doctor? Dos cosas. El señor Hochschild, a quien yo conozco, se ha basado en ese tipo de afirmaciones, que son correctas, en los trabajos de un amigo mío, cuyo nombre no estoy autorizado a revelar, pero que es amigo mío, y que tiene el archivo de la CAMSA fotocopiado en su casa. Yo llevo aproximadamente cerca de 15 años diciendo que escriba algo. Le conseguí que escribiera ese artículo. Y es el que ha dado a Hochschild. Yo le remití a ese amigo mío, Hochschild le escribió y Hochschild hizo de eso un gran show, cosa que mi amigo jamás se le había pasado por la mente. Es correcto, pero hay dos puntos de diferencia. Evidentemente Franco necesitaba petróleo y evidentemente el presidente o el Chief Executive Officer de la Texaco, que era un noruego, analizado norteamericano, muy pro-nazi, desvió petroleros y suministró a Franco, no a crédito. La gasolina que suministró a Franco se pagó durante la guerra, se pagó con un revolving credit. Eso no lo dice Hochschild, porque eso es más complicado. Pero, de todas maneras, la CAMSA republicana, la CAMSA republicana importaba petróleo de Rumanía y siguió importándolo durante la guerra con dificultades. Pero, lógicamente, los suministros tanto de Rumanía como los de la Unión Soviética nos pudieron compensar por su irregularidad, ¿no? Por su irregularidad
los envíos completamente regulares de la Texaco y otras compañías occidentales a Franco. Fíjese usted, yo descubrí, en fin, permítame que me ponga los galones, ¿no?, que una de las primeras decisiones, una de las primerísimas decisiones de Stalin, respecto a la posibilidad de intervención en España, en la guerra civil ya declarada, se produce allá por, cito de memoria, el 10 o el 15 de agosto. El 10 o el 15 de agosto. Y es una orden al comisario de Petróleos, cuyo nombre he olvidado, diciéndole: examine la posibilidad de suministrar petróleo a España a precios bonificados o algo así. Y claro, la maquinaria soviética empieza a estudiar el tema y empiezan a enviar petróleo ya hacia finales de septiembre. Pero una de las primerísimas reacciones de Stalin es esa. ¿Por qué lo hace Stalin? Pues francamente no lo sé, porque la primera reacción, ¿no?, que hay respecto de la Unión Soviética con España se produce, o mejor dicho, no se produce allá por el mes de julio, hacia el 25 de julio, 24-25 de julio, cuando don Fernando de los Ríos, enviado extraordinario, Fernando de los Ríos, exministro de Justicia, miembro prominente del PSOE, se precipita, cuando está en París, a hablar con el embajador soviético en París para diciendo: estamos dispuestos a comprarles armas todas las que quieran. Esto ningún biógrafo de Fernando de los Ríos lo dice. Tampoco Fernando de los Ríos hizo la menor alusión, pero se deriva de los documentos soviéticos. Y eso no tuvo consecuencias. La Unión Soviética no prestó atención, salvo en el caso del petróleo. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Nadie ha explicado por qué. Pero bueno, no olvide usted una cosa que tampoco se menciona demasiado. Stalin sabe exactamente lo que está pasando en España, no solo porque el Partido Comunista informa, sino porque tiene un espía, cuyo nombre ahora no recuerdo, Macmillan, un diplomático británico, uno de los 3 de Cambridge, ¿no?, o uno de los 5 de Cambridge, que está en el Departamento de Europa y en la sección de España, y le mantiene constantemente informado de las informaciones que el Foreign Office va recibiendo sobre lo que pasa en España, que son abundantísimas. No, Kim Philby, no. Donald Maclean. Es el hombre clave de Stalin en España, incrustado en el Foreign Office. Gracias. Sí, buenos días. Gracias por sus conocimientos, su trabajo, ¿no? Entonces, yo quisiera que me aclarara una duda que he escuchado en mi familia y por varias versiones, ¿no? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿es cierto eso de que la guerra española fue tan tremenda, ¿no?, que fue un ensayo para la Segunda Guerra Mundial? O sea, he oído varias versiones, pero vienen de ahí, ¿no?, de que la guerra española fue un ensayo para pegar el golpe de la Segunda Guerra Mundial. Vaya ensayo, claro, más criminal, ¿no? Pero, ¿usted qué nos puede explicar de eso, por favor? Bueno, mire, fue un ensayo parcial de la Segunda Guerra Mundial, un ensayo pequeñito y parcialito, en ciertas técnicas bélicas, por ejemplo, la combinación aire-tierra se experimenta por primera vez en España. La eficacia de los bombardeos para quebrar la moral de la población civil se experimenta en España. La necesidad de aplicar
el arma acorazada, no de manera individual, sino masiva, se experimenta en España. La comunicación tierra-aire, los aviones entonces no llevaban, muchos de ellos no llevaban radio, se experimenta en España. Es decir, desde el punto de vista militar, sí anticipa muchas de las técnicas que se van a utilizar. El bombardeo con napalm, con bombas de fósforo y tal, se experimenta en España, en Guernica y en Asturias. Es decir, hay muchas técnicas que tienen lugar en España por primera vez, la construcción de refugios aéreos. En fin, el tema es infinito. Ahora, ¿es la primera, es la precursora de la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es no. Ahora, es sí un ensayo de lo que van a ser a mitad de la Segunda Guerra Mundial los frentes en batalla. Es decir, el choque entre las potencias fascistas, nazismo, fascismo, contra la democracia liberal, apoyada por la Unión Soviética, es decir, por los partidos comunistas, sí eso, pues, de alguna manera se prefigura en España. En el sentido de que la Unión Soviética, por una serie de razones que explicará Fernando Hernández Sánchez, acude en apoyo de una democracia liberal, avanzada, pero que no es en 1936, 1937, digamos, el partener obvio de la Unión Soviética. Ahora, la Unión Soviética ya ha dado señales de que eso es lo que ella prefiere a raíz del Congreso de la Comintern de julio-agosto de 1935, ¿no? Pero bueno, la idea de que termina la guerra civil y empieza la guerra mundial, pues, o la guerra europea, podía no haber estallado en el mes de septiembre la guerra europea. Hitler no quería que estallara la guerra europea en septiembre, Mussolini tampoco, ¿no? ¿Por qué estalla la guerra europea? Ah, bueno, eso es otra historia, ¿eh? Eso es otra historia. Hay grandes errores por parte de las potencias occidentales, por parte de la Unión Soviética y por parte de Hitler. Yo sostengo firmemente de que Stalin integró la evolución y resultados políticos de la guerra civil en su estrategia para después de la derrota de la republicana, y la integró con vistas a prevenir una guerra europea que él no estaba todavía preparado para arrostrar. Pero eso es otra historia. Ángel, yo creo que tenemos que levantar esta sesión y darle lugar a la siguiente mesa. Muchas gracias por esta conferencia y gracias a todos.